Antes de hablar de funciones más complejas, creo que es importante definir algunas cuestiones vinculadas a las funciones básicas. Las funciones básicas en Excel las podemos encontrar en Inicio, en Edición, y aquí arriba podemos visualizarlas: suma, promedio, contar números, máximo, mínimo, entre otras. Las funciones básicas de Excel, como la suma, promedio, máximo, mínimo y contar, son esenciales para realizar cálculos y análisis rápidos de datos. Suma, como bien sabemos, permite agregar valores de un rango, facilitando el cálculo de totales como ingresos o costos. Promedio ayuda a obtener el valor promedio de un conjunto de datos, útil para identificar tendencias generales como el rendimiento promedio de un equipo. Máximo y mínimo identifican los valores más altos y más bajos de un rango respectivamente, lo que es ideal para análisis como para encontrar la mejor o peor venta. Finalmente, contar y contara permiten determinar la cantidad de celdas que contienen datos numéricos o de texto, siendo útil para cuantificar registros como el número de productos vendidos. Estas funciones simplifican el análisis de datos, optimizando el tiempo y mejorando la precisión de la gestión de la información. Como bien sabemos, hay algunas funciones básicas que son sencillas de llevar adelante, pero vamos a hacer foco en primera instancia en las funciones contar, contara y contar blanco. Como recién decíamos, las funciones contar, contara y contar blanco son herramientas útiles para analizar la cantidad y tipo de datos en un rango. Contar cuenta únicamente las celdas que contienen valores numéricos, ideal para contabilizar cantidades o registros numéricos específicos. Contara, en tanto, incluye todas las celdas no vacías, ya sea que contengan textos, números o fórmulas, y es útil para reconocer la cantidad total de entradas en un rango. Por último, contar blanco identifica las celdas vacías dentro de un rango, ayudando a detectar campos sin completar o vacíos en tabla de datos. Estas funciones permiten gestionar información de forma precisa y eficiente, facilitando tareas como validación de datos o preparación de análisis. Vamos ahora a analizar estos tres ejemplos. Siempre es importante al momento de utilizar funciones conocer cuál es la sintaxis que tiene cada función. Y en este sentido, Excel ofrece múltiples herramientas para poder conocer dicha sintaxis y que nos ayudará al momento de escribir las mismas en nuestro Excel. Cuando queremos usar contar, la sintaxis es muy simple. Ponemos contar y entre paréntesis el rango de datos. Lo mismo va a pasar con contar blanco. Contar punto blanco, abrimos el paréntesis, ponemos el rango de datos. Y contara, de la misma manera, hacemos eso. Abrimos paréntesis, rango de datos. Vamos ahora a completar la función. Hacemos más o igual. Contar, vemos que en la barra de funciones nos muestra las distintas opciones. Vamos a seleccionar contar. Automáticamente nos pide los valores que podemos ingresar en forma individual o en forma de rango. Vamos a ingresarlo en forma de rango, seleccionamos, ponemos Enter. En este caso, el recuento de registros que hace la función es de 2. ¿Por qué? Porque solamente está analizando aquellos registros que tienen valores numéricos. Vamos a ver ahora qué hace la función contar blanco. Ponemos más o igual, contar punto blanco, nos aparece, vemos aquí la función en la barra de fórmulas. Podemos hacerle doble clic o terminar de escribir. Se abre el paréntesis, ponemos el rango, seleccionamos, cerramos paréntesis, damos Enter. En este caso, el resultado es 1,
porque lo que está haciendo es contando las celdas que no tienen registros, que sería esta en este caso. Y por último, contara, ponemos más o igual, abrimos paréntesis, ponemos los valores individuales o el rango, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis, ponemos enter, y en este caso contara nos devuelve como resultado 4 registros. Es decir, analiza todos aquellos registros que tienen datos, independientemente si son fórmulas, errores, textos o números. Es importante a la hora de analizar la integridad de nuestra base de datos que podemos tener en cuenta la cantidad de registros totales. Por lo tanto, es recomendable siempre validar los registros utilizando una combinación de contar, si tenemos registros numéricos, con un contar blanco, o bien de contara con contar blanco. Vamos ahora a analizar estas funciones básicas y las vamos a aplicar tanto en nuestra base de ventas como en nuestra base telefónica. Para ello nos vamos a posicionar en la celda D6, vamos a vista, inmovilizar paneles y nos vamos a ir hacia el final de la base de datos y aquí vamos a escribir las funciones básicas que van a ser suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contara y contar blanco. Empezamos. Suma más suma, seleccionamos el rango de datos, apretamos Shift, Control, flecha hacia arriba, Enter y tenemos el total. Promedio, venimos aquí, hacemos más promedio, abrimos paréntesis, nos posicionamos en el rango, Shift, Control, flecha hacia arriba, Enter. Máximo y mínimo, vamos a venir acá, vamos a poner max, vamos al rango, Shift, Control, flecha hacia arriba, Enter, y el mínimo más min, abro paréntesis, Shift, Control, flecha hacia arriba, Enter. Vamos ahora a proceder a realizar el conteo de los registros, contar más contar, abrimos paréntesis, Shift, Control, flecha hacia arriba, Enter, contó 4.401 registros. Si nosotros copiamos esta función hacia la izquierda, el resultado va a ser 0, ya que contar, como dijimos, aplica únicamente a registros que tienen números. Contara, vamos a ir a ventas antes de IVA y vamos a ver cómo funciona esta función. Contara, abrimos paréntesis, venimos al rango de datos, Shift, Control, flecha hacia arriba, Enter, nos devuelve 4.401 registros. Si copiamos y nos vamos a la izquierda y hacemos Control V, vemos que la cantidad de registros es 4.401, ya que Contara funciona tanto para contar registros que tienen texto como número. Por último, contar blanco, vamos a hacer la función más contar punto blanco, seleccionamos el registro de ventas antes de IVA, Shift, Control, flecha hacia arriba, Enter, nos dice que no hay registros vacíos. Si copiamos Control C y lo aplicamos a la izquierda, Control V, para ver el canal de ventas, tampoco tenemos registros vacíos. ¿Qué hubiese pasado si viniéramos a este registro que vamos a pintar
y lo eliminamos, como podemos ver, la cantidad de registros pasa a ser 4400 y un registro en blanco que nos quedaría. Y sumando ambos casos tenemos la integralidad de los registros realizados en nuestra base de ventas. Si queremos hacer un control rápido de nuestros resultados, una forma que tenemos de hacerlo es seleccionando todo el rango de datos, Shift Control flecha hacia abajo, vamos a la barra de estado y vemos los datos que son promedio 401, recuento 4401 y suma 1.765.653 coincidentes con nuestros datos. Adicionalmente, siempre es importante realizar chequeos de la información y podemos hacer el siguiente. Check. Nosotros sabemos que el promedio es igual a la suma dividida la cantidad de registros y por lo tanto podemos ver en este caso que el promedio es 401.19 y en este caso el promedio también es 401.19. Vamos ahora a hacer lo mismo en nuestra base telefónica, pero esta vez aplicado a datos numéricos que son horas, minutos y segundos. Ya en nuestra base telefónica vamos a pararnos en la celda E6, vamos a vista, vamos a inmovilizar paneles, vamos a ir al final y lo que vamos a hacer es calcular las funciones básicas en la columna descanso. Vamos a hacer lo siguiente: suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contara, contar, blanco. Más suma, seleccionamos el rango de datos, Shift Control flecha hacia arriba, Enter. Vamos a validar si el formato que tenemos abajo es el adecuado. Nosotros podemos ver que la cantidad de horas son 257, por lo tanto tenemos que venir a modificar el formato en la que se visualiza el conteo de horas. Vamos a formato de celdas, vamos a número personalizado y en este caso lo que tenemos que hacer es escribir entre corchetes la hora para que nos reproduzca la cantidad de horas totales. Vamos a hacer lo mismo aquí, más promedio, Shift Control flecha hacia arriba, Enter. Vamos a copiar el formato, vamos a inicio, copiamos el formato y nos tira la información. Vamos a poner máximo, Shift Control flecha hacia arriba, Enter. Vamos a poner también el mínimo, Shift Control flecha hacia arriba, Enter. Vamos a darle a estos el mismo formato correspondiente. Y por otro lado vamos a aplicar el conteo, más contar, Shift Control flecha hacia arriba, Enter. En este caso tenemos que hacer clic derecho, formato, va a ser un general, aceptar, 540 registros, más contara, Shift Control flecha hacia arriba, Enter. Hacemos lo mismo, copiamos el formato, ya que lo que nos interesa es la cantidad de registros. Y por último, contar blanco, Shift Control flecha hacia arriba, Enter.
Damos el mismo formato y llegamos a la conclusión de que no hay registros vacíos.